Amados hermanos y amigos, os saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un poco extraño hablar a través de una cámara y no en la iglesia, donde os veo a todos la cara. Es una situación extraordinaria la que estamos viviendo, ¿verdad? Acerca de esta crisis sin precedente del coronavirus. Algo que nos ha sobrepasado a todos, a toda nuestra sociedad. De hecho, desde la Guerra Civil Española, la Iglesia nunca había estado cerrada. Y es que este hecho que ha colapsado todo, esta pandemia, pues hace que hayamos tenido que cerrar la Iglesia. Y es un motivo de oración. En estos momentos en los que nuestra sociedad, nuestros vecinos, pues están desorientados y no tienen rumbo, pues nosotros tenemos que estar esperanzados en el Señor, confiando en que Él tiene pues todo el control. Nosotros confiamos las promesas del Señor. Él nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es difícil no tener miedo en estas situaciones. Cuando la gente se apresura al supermercado, cuando la gente tiene miedo de salir a la calle. El Señor nos dice no tener miedo en un momento en el que todo el mundo dice lo contrario. Pero sí que es cierto que nuestra esperanza, que está en el Señor, que está depositada en aquel que nos sostiene, pues recobramos el ánimo, recobramos las fuerzas. Recordamos el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En estos momentos clamamos al Señor pidiendo que su sabiduría pues nos llene a todos y nos dé también de su paz. Me gustaría compartir con todos vosotros unos versículos que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, empezando en el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Después de leer este pasaje, me salen algunas preguntas. Ya que el Señor nos está diciendo que hemos de mantenernos firme, ¿verdad? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y también nos dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Todos bien sabemos que para hacer esto es necesario congregarse y estar en comunión y estar relacionados los unos con los otros. De hecho, el versículo 25 nos dice no dejar de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Qué importante es el calor humano, el calor de la presencia de los hermanos. Y hoy no nos podemos congregar. Hoy por hoy no nos podemos congregar. Esperamos que pronto pase este tiempo de confinamiento, ¿verdad?, de cuarentena, y pronto podamos ir a la iglesia a tomar el pan y el vino, a estar en comunión con el Señor y con los hermanos. Pero mientras tanto hemos de hacer caso a las autoridades sanitarias y mantenernos en casa y salir lo mínimo posible. Pues bien, qué difícil se hace mantenernos firmes, estimularnos al amor y a las buenas obras con los hermanos, cuando no nos podemos congregar. Parece contradictorio que haya escogido, ¿verdad?, este pasaje de la palabra del Señor cuando hoy no nos podemos congregar. Pues bien, precisamente la importancia de hoy está en que hemos de potenciar nuestro culto familiar. Hemos de potenciar el altar familiar. Recuerdo a nuestro pastor Pedro que tanto insistía y tanto insiste, ¿verdad?, acerca de este tema.
¿qué hacemos con nuestro culto familiar? No puedo ir a la iglesia, pero en casa, ¿cómo hago mi culto familiar? Estoy con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, meditando la palabra del Señor, alrededor de la palabra, en oración. Pues bien, ahora estos días difíciles, en los que no podemos salir de casa, es momento de despertar y de buscar al Señor alrededor de su palabra. Estimularnos al amor y a las buenas obras, testificando y mantenernos firmes sin fluctuar, porque es para titubear. El mundo titubea, pero amados hermanos y hermanas, no titubeemos. Hemos de estar firmes y esperanzados en el Señor. Por lo tanto, lo que nos pide el Señor es que hemos de estar fuertes, hemos de pedir del poder de lo alto para seguir nuestro camino cristiano y sobre todo potenciar alrededor de la palabra nuestro crecimiento espiritual. Qué bueno es que recuperemos estos momentos en los que podremos mantener la comunicación. Qué peligrosos son las pantallas, ¿verdad? Que estamos todos acostumbrados a ellas. Intentemos comunicarnos con los familiares que tienes al lado, ya que no nos podemos relacionar, ¿verdad? Mantengámonos firmes, hermanos. Qué importante es. Mantente firme, mantente fiel al Señor. Será difícil. El diablo nos está atacando esta sociedad. Pero qué buen testimonio es el de estar con fortaleza, tal como nos pide el Señor, sabiendo que el día del Señor se acerca. Lo dice el versículo 25. Me gustaría volverlo a leer. Dice, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿No ves que el día del Señor se acerca cada vez más? ¿Está cada vez más cerca? ¿No lo notas? Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, pero no nos extraña, porque nosotros estamos apercibidos y esperanzados en la palabra del Señor. El Salmo 91, un salmo que también está en nuestra página web, hay un artículo de Pablo Martínez en Protestante Digital, también lo podemos leer. Es un salmo precioso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y habla de acerca de las calamidades, ¿verdad?, que puede haber, pero nosotros podemos hacer nuestro el salmo y saber que nuestra confianza está el Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pandemias y de las pestilencias, de las pestes que pueden haber a nuestro alrededor. La esperanza del creyente está en el Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, amadas hermanas y hermanos, no podemos congregarnos ahora, pero potenciemos el altar familiar, potenciemos la meditación, la lectura de la palabra y sobre todo estemos en oración, orando los unos por los otros, por los hermanos de la congregación y por nuestra sociedad que tanto lo necesita. Y hablando de oración, quiero hacer también un llamamiento y también un ruego a todos los hermanos. Me gustaría invitaros el próximo martes también. El martes a las 7 de la tarde, cuando sabemos que tenemos nuestra reunión de oración, que tampoco la vamos a poder hacer en la iglesia, pero sí que podemos orar en nuestros hogares. El martes a las 7, pues es un ruego que todos juntos podamos estar orando y clamando al Señor por esta crisis, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé de su paz y que haga su voluntad con nosotros y con nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga. Amén.